buenas. Voy a hablaros sobre un proyecto de innovación docente que realizamos el curso pasado en el área de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Valladolid, que se titula Un cadáver en el Pisuerga, un escape room en el laboratorio de ciencias para el grado de educación infantil. Bueno, las consecuencias de no tener una generación ni una buena cantera de científicos, ni un buen entramado de científicos y de laboratorios que puedan hacer buena ciencia, lo hemos visto claramente en el resultado de lo que hemos intentado hacer para tener una vacuna contra el COVID. Bien, que a día de hoy todavía no tenemos oficialmente una vacuna y todo lo que se supone. Detrás de esto hay muchas cosas, pero sobre todo es una sociedad que no valora a los científicos, que los ve de esta manera, y hay estudios que han determinado que cuando uno visualiza a un científico ve a un señor viejo con pelo largo, con pelo blanco, con cara de loco y por lo general haciendo maldades. Y esa manera de pensar hace que luego los políticos no inviertan en ciencia, ¿no? Porque no está bien visto. Las farmacéuticas están mal vistas, todo está mal visto. Si no hay esto, cuando llega la realidad, no tenemos infraestructuras para hacerlo. Pero es que de hecho, al final, los malos de la película de la pandemia han sido los científicos, con esta idea de que eran científicos chinos lanzando virus, ¿no? Al final el malo ha sido, aunque han sido todos los buenos científicos del mundo los que han conseguido encontrar rápidamente vacunas para curarnos, ¿no? Pero siempre tiene que haber un científico malo por ahí haciendo alguna maldad, ¿no? Y eso es una pena. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la vocación de los científicos, la vocación científica se despierta en los primeros años. Y hay que desarrollar la curiosidad, que es un rasgo innato en los niños, la necesidad de preguntar, de saber cómo funcionan las cosas. Si esto en las edades tempranas no se potencia, se va perdiendo con el tiempo, se adquiere por las películas, por la sociedad en general, por ese pozo cultural, una idea de que los científicos son malos y se acabó. Un niño no ve científicos por la calle, ve médicos, ve veterinarios, ve profesores, y eso es lo que quiere ser. Y si ya pues alguien le habla del espacio, pero ve la luna, pero no se ven los científicos. Si no potenciamos esto, no habrá científicos en el futuro, y los que habrá pues harán lo que puedan. Así que el objetivo de este año de la asignatura de ciencias experimentales, de biología y geología en concreto, del grado de infantil, que es el último acercamiento que tienen a la ciencia antes de ser maestros, era crear maestros de infantil que creen pequeños científicos que sean capaces de desarrollar esta vocación investigadora y que sean capaces de transmitir una buena imagen de la ciencia a los niños. Y primero pasa por ellos. Los primeros que tienen que tener una imagen mucho mejor de la ciencia son los propios maestros, que por lo general, cuando tienen una asignatura de ciencias o de ciencias experimentales, sufren un auténtico rechazo y tienen una imagen de ella muy mala y están deseando que se acabe la asignatura. Así que la idea fue crear un escape room con los experimentos de un laboratorio que solemos hacer, ¿no? Los clásicos experimentos de diseccionar un corazón de vaca o ver el grupo sanguíneo, cosas que en principio llevamos haciendo mucho tiempo, pero completamente descontextualizadas. Al final es una anécdota que uno se acuerda, y sí, a mí me pinchaban y me pincharon una vez y no salía, y la gente se queda con eso y no se queda con nada más, porque están fuera de un contexto de una utilidad. Así que esta fue nuestra idea. Teníamos en clase 40 alumnos de Ciencias de la Naturaleza del currículum de Educación Infantil,
dentro del grado de educación infantil, que está en el tercer curso. Y lo que hicimos fue trabajar por tríos para que vinieran al laboratorio ya convertidos en equipos de trabajo. También un poco para que ellos fueran siendo conscientes de lo que es hacer ciencia, hicimos una serie de encuestas, ¿no? Una de ellas fue preguntarles si odiaban o no la ciencia. Y el 77% de los alumnos de esta clase dijeron que odiaban la ciencia, ¿vale? Y solo un 23% decía que les gustaba la ciencia. Pero de ahí realmente cuando les preguntabas si creían que podían hacer ciencia en sus clases, la mayoría decían que no. Y luego decidimos crear nosotros unas encuestas que crearon ellos mismos para preguntar cuántos maestros de infantil hacían ciencia en clase, las razones por las que no se hacía ciencia, para los padres qué es lo que esperaban, si realmente esperaban que hubiera ciencia en sus clases. E incluso intentamos hacer una encuesta para niños, pero la verdad es que no nos respondió mucha gente, de si realmente, de qué visión tenían los niños de infantil. Pero bueno, realmente eran muy pequeños, tenían que ser los padres los que nos contestaran y esa no salió muy bien. En general, los maestros de infantil hacen muy poca ciencia, 4 cosas muy básicas: la lenteja en el vaso, las estaciones, por decir que eso es ciencia, y poco más, ¿vale? Entonces realmente hay un problema ahí. Las razones que daban los maestros de infantil es falta de tiempo, falta de formación, incluso a veces peligrosidad o falta de material y de presupuesto. Así que decidimos por lo menos cambiar esto en ellos y que pasaran un buen rato haciendo ciencia. Elegimos una serie de experimentos básicos, ¿no? La disección en corazón de vaca y las asadurías de cordero, es decir, pulmones, hígado, todas estas cosas, ¿no? La determinación del grupo sanguíneo, que simplemente tienes que tener pues, los reactivos adecuados y una lanceta para pincharte el dedo y unos portas. La inmunocromatografía, que es un test de embarazo que se puede comprar y ahora con el COVID pues ya tenemos también test COVID que también nos valdrían, ¿vale? Ahí simplemente es añadir un poco de orina, de suero, de saliva, lo que fuera, y ver lo que pasa. Pero explicar después qué está pasando por dentro y qué es lo que está ocurriendo. La genética de Drosophila, bueno, en mi caso yo tengo posibilidad de acercarme a la Drosophila porque yo hice la tesis ahí y tengo un laboratorio en el que me pueden facilitar pequeños botes de Drosophila, pero si no se pueden conseguir muy fácilmente poniendo en un bote un poco de fruta de un trozo de plátano y dejarlo 4 o 5 días en una ventana, y cuando cierras la tapa está llena de Drosophila, ¿no? Y con eso podría ser suficiente. Cultivo de bacterias, que normalmente se hace con una preparación de agar-agar y poco más, ¿vale? Y ahí se ponen los dedos, se pone un hisopo que se pasa por algún sitio y en una semana pues salen pequeñas colonias de bacterias. Y luego el típico experimento del gusto y el olfato, de probar, de ver los distintos sabores, etc. Aquí ya intentando explicarles que no siempre lo que viene en los libros es correcto y que tienen que probar ellos mismos si las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Bien, así que teníamos que crear una situación de aprendizaje que englobara todos estos experimentos, y además utilizar las nuevas metodologías o las metodologías que ahora mismo están en boga, como son el aprendizaje por problemas, el aprendizaje en equipo, la gamificación, el trabajo por roles, etc. Así que lo que hicimos fue, bueno, ponerles un periódico, que el Día de Valladolid, en el que salía como noticia principal que se había encontrado un cadáver en el Pisuerga. Dentro del periódico había pequeñas noticias que tenían que ver también con el caso. Pues, por ejemplo, el clima que había hecho en la última semana, porque había habido una ola de calor, y la temperatura que había hecho esos días, algunas desapariciones, algunas informaciones que podían dar pistas de lo que podía estar pasando. Y también
una serie de personajes con unas características muy determinadas que habían desaparecido en los últimos días, ¿vale? Con la edad, la fecha de desaparición, los antecedentes de enfermedades u operaciones, tatuajes, grupo sanguíneo, estado civil, de tal manera que tuvieran esta información de partida para determinar cuál de las personas desaparecidas era el cadáver que había aparecido. Ellos tenían que hacer una ficha en la que establecer una serie de datos y luego hacer una ficha del cadáver y comprobar cuál es la ficha que coincidía. Para el cadáver, bueno, pues en el laboratorio teníamos un maniquí de reanimación, así que utilizamos eso, lo tuneamos un poquito y le pusimos ahí en una mesa como con una mantita y tal, para que ellos vieran todo el proceso de la morgue, digamos. Pero también se puede hacer, que muchos laboratorios tienen, pues el típico esqueleto, pues también se habría podido hacer con eso, tumbándolo en la mesa o lo que sea. Para determinar la causa de la muerte, pues se compraron varios corazones de vaca que ellos tenían que diseccionar siguiendo unas instrucciones y un vídeo explicativo que tenían cerca. Podían conocer por el peso del corazón, con una serie de tablas, la edad y descartar alguno de los cadáveres de los desaparecidos. Tenían también que ver si había antecedentes de infarto o no y ver si algún antecedente lo tenía. De esta manera ya no era diseccionar o no era incluso ver cómo una persona lo disecciona, sino que ellos tenían que investigar y averiguar qué estaba pasando. De la misma manera, tenían que ver si había agua en los pulmones, eso significaba que se habían ahogado, o si no había agua en los pulmones, significaba que habían muerto antes de ahogarse. Ver si estaban todas las partes, si faltaban bazos, había habido una operación de páncreas, etc. O si solo tenían un riñón, y eso contrastarlo con los antecedentes que tenían. Respecto al grupo sanguíneo, pues lo mismo, tenían que determinar el grupo sanguíneo de una muestra que habían sacado del cadáver y compararla con los grupos sanguíneos. De esta manera podían también ir descartando alguno de esos personajes. La fecha de la muerte se iba a determinar por el estadio de la mosca en el que las moscas que se habían encontrado. Si se habían encontrado larvas, significaba que solo habían pasado unos días en concreto. Si se habían encontrado moscas, es que ya estábamos en el ciclo completo. Entonces la idea era que ellos pudieran determinar cuánto tiempo llevaba el cadáver muerto y descartar aquellos desaparecidos que habían desaparecido más tarde de esa fecha. Para eso también era importante la temperatura, porque según la temperatura el ciclo varía, entonces saber exactamente la temperatura de esos días era importante. En cuanto al sexo o la edad, pues teníamos el test de embarazo, que claramente si nos salía positivo, pues es que era una mujer y que además que estaba embarazada, eso nos determinaba también la edad, una edad fértil. Podía haber algún desaparecido que fuera ya mayor y menopáusico, y también puede ser que en algunos casos, no es lo habitual, pero el cáncer de testículos genere la misma hormona que se utiliza en los test de embarazo, la gonadotropina coriónica, que se detecta como un signo de cáncer de testículos. Por lo tanto, un positivo podría ser también para hombres. El caso es que esto podía determinarles que se puede directamente, digamos que pintar las rayitas que uno quiera para que dé el resultado que sea. Y el test del gusto y el olfato, que tenía una serie de botes con diferentes sabores, y tenían que identificar esos sabores y ordenar según el orden que tenían. Les salía un código que les servía para conocer algunos datos más sobre el olor que tenía el cadáver. ¿Vale? Luego había aparecido una huella en el lugar de la muerte, entonces teníamos que extraer con un hisopo pasarlo por algunas zonas concretas del cuerpo de esta persona y luego sembrarlo para ver las bacterias que salieran después y compararlo con el color de las bacterias de diferentes sitios, ¿no? Finalmente, cuando hacían todas estas
resoluciones tenían que determinar quién era la persona que estaba ahí en el cadáver y tenían que elaborar un informe forense en el que explicaban cómo eran las distintas acciones que habían hecho, las distintas técnicas utilizadas y los resultados que les habían dado. Tenían incluso que fabricar un logo de su empresa de forense y demás, ¿no? Bien, después hicimos una rúbrica para valorar cómo había sido esto y bueno, valorando el interés, la comprensión, la utilidad, su autoconcepto cuando haciendo ciencia y lo que se habían divertido. Y el 97,7% habían disfrutado muchísimo, el 100% mejoró sus expectativas respecto a la asignatura y en general el 94% mejoró su opinión sobre las clases de ciencia hechas de esta manera. Además, al final del curso tuvimos una mejora del 1,7% en la media general de las notas de toda la clase. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que necesitamos poner en contexto y hacer desarrollar la curiosidad científica. Si eso lo tienen los maestros de infantil, podrán transmitirlo y darse cuenta que pueden crear situaciones de aprendizaje donde puedan ser muy divertidas los experimentos de laboratorio que puedan resultar muy aburridos si solo son mirar en un microscopio o hacer cosas que están fuera de contexto. Así que nada, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.